Hola, buenos días, un gusto de encontrarte nuevamente aquí en Sharing Clarity. Mi nombre es Gastón Bacchiani y estamos compartiendo la tecnología del sentir, que es la herramienta que te ayuda a integrar las emociones en forma consciente para liberar tu potencial. Hoy vamos a comenzar con el paso número 1, la estación número 1 de todo este proceso, ¿sí? La semana pasada te conté un poquito los beneficios que vamos a conseguir si aplicamos la tecnología del sentir. Conté un poquito sobre mi historia, de cómo comencé yo con mis frustraciones, mi rabia y todas estas cosas que no sabía cómo manejarlas, cómo empecé a tomar la responsabilidad. Y en el último bloque empezamos a ver de la semana pasada dónde estábamos hoy, ¿no? Evaluamos cuáles eran las áreas en las cuales me sentía cómodo y cuáles eran las áreas en las cuales tenía que poner un poco el foco y la atención para poder desarrollarme. Y con el termómetro emocional poder medir cuáles son las emociones que son las que nos están apretando, sofocando, manipulando o acotando la vida, que no podemos ser nosotros mismos. El título de la estación número 1 es ¿quién es el culpable? Aquí lo que vamos a aprender es a darnos cuenta de que no somos víctimas, que no existe un culpable. Es muy difícil porque crecimos en la sociedad, ¿no? Cuando estábamos en la escuela, o cuando estábamos en la familia, o cuando estábamos, todo el mundo te dice, me pasa esto porque tal persona hizo tal cosa, porque el profesor, porque mis padres, porque mi amigo, porque mi pareja. Siempre la culpa está afuera y yo soy la pobre víctima. Lamentablemente la sociedad no nos enseña a ser maduros emocionales. Seguimos siendo como unos niñitos emocionales que no sabemos cómo manejar nuestras emociones. Por eso, en la tecnología del sentir, pasamos de una conciencia antigua donde juzgábamos todo a nivel mental y buscábamos culpables afuera, a una conciencia nueva donde pasamos del pensar al sentir. Y al desarrollar esta capacidad de sentir en nuestro cuerpo en forma consciente, automáticamente dejamos de ser víctimas. ¿Por qué? Porque cambiamos lo que sentimos en nuestro cuerpo sin cambiar nuestro entorno, ¿sí? Estamos haciendo un upgrade, una actualización de conciencia. Y esto es lo que vamos a hacer juntos durante estas 7 etapas. Bueno, lo primero que te invito a hacer es a tomar un papel y empezar a escribir y busques las personas, por lo menos 2 o 3 personas en este momento en tu vida que vos sabés que son culpables, que estás segura o seguro que son culpables y que por ellos me pasa esto. Entonces pones mi papá o mi padre, mi madre no me ve, no me valora, por ejemplo, no me presta atención, no soy importante para él o para ella, por ejemplo, ¿no? A nivel familiar. O en mi pareja, ¿sí? Mi pareja no me escucha, no me atiende, no me cuida, yo le doy, pongo mi energía, pongo mi amor, pongo mi cariño y esa persona no me da, él no me da, o él o ella me abandonó y yo soy la pobre víctima, ¿no? O en el trabajo, mi jefe me grita, me falta el respeto, ¿no? Es como que hagamos una lista con todas las personas que son culpables hoy. Vamos a empezar, este es el ejercicio, que son culpables hoy. Vamos a escribir qué es lo que hacen y qué emociones, ¿no? nos generan. Él me abandonó, él me hizo esto, él me agredió, o él me trató mal, o él o ella, ¿no? Escribimos. Entonces ahí empezamos a ver cuáles son las estructuras y los conflictos que estamos viviendo hoy dentro de nosotros mismos. En el próximo bloque vamos a ver cómo la fórmula, el ABC de las emociones, la vamos a poder entender y vamos a poder transformar desde él me abandonó a yo me siento abandonado.
Esto es un proceso de entendimiento y es un proceso que sí o sí lo tenemos que hacer para poder empezar a integrar las emociones en forma consciente. Como expliqué la semana pasada, la etapa número 1 es aprender a que la responsabilidad la tomo yo, aprender a que no es él que me manda la mala onda, sino que yo estoy sintiendo una contracción, ¿sí? Estoy sintiendo las emociones, las vamos a ir simplificando a contracciones o expansión dentro de mi propio cuerpo, ¿sí? Entonces ya no es me siento triste, me siento no, siento una contracción, ¿no? Y vamos a aprender después en la etapa número 2 dónde la sentimos, cómo la podemos localizar y cómo podemos trabajar con ella. Pero es importante lograr que tomar la responsabilidad. Hay gente que viene al taller, por ejemplo, y me dice: Gastón, te traigo a mi marido para que me lo arregles. Y yo le digo: bueno, pero no es la idea de que yo te venga a arreglar a tu marido, hay cosas que vos sentís que no querés sentir más. Bueno, aprendamos a sentirlas en forma consciente. ¿Qué logramos con esto? El empoderamiento. En este caso, de esta señora, yo le explicaba, le digo: acá no es que tenemos que cambiar a la persona externa, en este caso a tu marido, para que no te moleste o que no te genere estos sentimientos, sino entender por qué se generan esos sentimientos, integrarlos, y automáticamente así te empoderás y pasás a ser una persona independiente. No estás dependiendo de lo que esta persona diga, haga o se mueva o tome decisiones. Vos pasás a ser independiente. Entonces aprendemos con la tecnología del sentir a empoderarnos, tanto como hombres como mujeres, a estar más claros, a poder compartir lo que estamos sintiendo. Ya no hablamos más, vos me hiciste esto, es tu culpa, sino en este momento yo estoy sintiendo esto aquí y me gustaría hacer mi integración. Entonces empezamos a cambiar el nivel de comunicación, empezamos a cambiar el formato. Y les puedo decir una cosa: la persona que, aunque no esté escuchando este video, o que no haya nunca conocido esto de la tecnología del sentir, automáticamente se va a sorprender que antes atacábamos o agredíamos en forma inconsciente, o disparábamos para atrás, o echábamos la culpa, y ahora ya no lo hacemos. Ahora estamos diciendo: en este momento estoy sintiendo esto. Hay una emoción que quiere que yo le preste atención, ¿sí? Entonces vamos a aprender todo este proceso. Te propongo que, como hicimos en la autoevaluación y estuvimos viendo las diferentes áreas, que tomes de las áreas que más te están influyendo hoy en tu vida, que tomes la parte que digas: bueno, esto es donde yo me siento víctima, esto es donde yo me siento que no puedo cambiar, esto es la parte donde yo no me siento cómoda o cómodo. Entonces, escribíla, y desde ahí vamos a empezar a trabajar, y desde ahí vamos a saber cuáles son las emociones que estamos sintiendo y cómo las vamos a poder integrar. Tenemos que recordar que esto de tomar la responsabilidad, yo le digo a la gente: ¿lo sentís en tu cuerpo o lo sentís en el cuerpo de la otra persona? Dice: no, Gastón, lo siento en mi cuerpo, la contracción. Si lo sentís en tu cuerpo, te pertenece a vos. Hay una estructura mental que te está activando esa sensación. Te pusiste a pensar por qué cierta actividad o cierta frase a algunas personas les genera emociones y a otras personas no les genera emociones. Es por estas estructuras inconscientes que tenemos dentro nuestro, que ahora vamos a aprender cómo se forman y cómo están grabadas en nuestro inconsciente. Bueno, te espero en el próximo bloque. Te recuerdo que estamos en Sharing Clarity y nos podés seguir en Radio 13 Digital, en las redes sociales, o en gastonbacchiani.com, en internet, en Facebook Compartiendo Claridad, o en Instagram Sharing Clarity.
los que estamos influenciando y qué tan responsables somos los que estamos consumiendo. ¿Qué estamos viendo? ¿Qué estamos eligiendo? ¿Qué cuentas seguir? ¿Qué cuentas tomar en cuenta? ¿Qué compartimos? ¿No? O sea, en Facebook tú te das cuenta que todo el mundo está compartiendo notas. ¿Por qué? ¿Qué les parece relevante? ¿Qué les parece interesante? Entonces yo creo que es muy importante, o sea, como preguntarnos y cuestionarnos qué estoy viendo y qué estoy comunicando. ¿Dónde crees que la gente puede como empezar a detectar si lo que está viendo le favorece o no? O sea, yo creo que es un sentimiento interior. Sí. Bueno, todos los sentimientos interiores, perdón. Pero, sí. Pero es algo, o sea, como que en especial es más interior. Interior, eso pero... dice ella, entonces. Bueno, seguimos en este segundo bloque de la tecnología del sentir, la herramienta que te ayuda a integrar tus emociones para liberar tu potencial. Y la pregunta que nos quedó es, bueno, empezamos a ver las áreas en las cuales nos sentimos que estamos con contracciones, con muchas emociones, y cuáles son las emociones, y empezamos a buscar los culpables. Al escribir, automáticamente empezamos a sentir qué es lo que está leyendo nuestra estructura mental. Hay una fórmula, que es la fórmula que me di cuenta de cómo me podía liberar de lo que sucedía, que es, yo la llamo el ABC de las emociones, que es A, que es un hecho, una situación que sucede, igual a C. Esta es la fórmula que C son las emociones que me genera. Esta es una fórmula en mi conciencia antigua. Entonces, ¿qué sucedía? Cuando yo tenía una emoción C, que era una emoción que tenía expansión, no había ningún problema. Esta situación, esta persona, me va bien, me siento muy cómodo, muy alegre, me fluye, quiero estar con esta persona, hace todas las cosas que a mí me gustan y me siento cómodo, me siento bien. Pero si esta persona empieza a hacer algo y se me empiezan a generar Cs o emociones de contracción, que me siento triste, me siento con miedo, me siento agredido o no valorizado o no visto, automáticamente mi inconsciente quiere cambiar quiere cambiar a la persona o quiere cambiar la situación, ¿no? Entonces es una relación directa. Lo que él hace o ella hace tiene que cambiar para que yo pueda cambiar de una emoción de contracción a una emoción de expansión. Es un circuito cerrado. Dependo sí o sí de esta acción, de este A en la fórmula. Lo que me di cuenta es que si a la primera parte de la fórmula pongo A más B, y B es una estructura mental que yo tengo en el inconsciente, automáticamente, si yo cambio la parte B, puedo cambiar el resultado de C, puedo cambiar la emoción. Y dejo la parte A, que es a la persona, lo que la persona está diciendo, lo dejo fijo. No tengo que poner la energía en cambiarlo ahí.
sí pongo el foco dentro de mí. ¿Por qué? Porque cambiar a la gente en el exterior, le voy a contar un ejemplo que es un poco obvio, pero es muy bueno para entender lo que está pasando. Es por ejemplo, yo a la mañana me levanto, me veo con barba y no quiero tener barba. Entonces, ¿qué hago? Agarro la espuma para afeitarme y en vez de apoyarlo aquí, la apoyo en el espejo y hago... y lleno la cara de Gastón que veo en el espejo de espuma. Agarro la máquina de afeitar y la afeito. Y cuando termino de quitar la espuma, sigue quedando con barba. Y digo, no, ¿cómo puede ser? Y pongo crema de afeitar de vuelta, afeito de vuelta, y sigo, y sigo, y sigo. Y no importa cuánta crema use, y no importa qué maquinita de afeitar utilice, la barba va a seguir estando ahí. ¿Por qué? Porque es un reflejo de lo que me está pasando a mí. Entonces, en el momento que yo me doy cuenta de esto, y en vez de querer cambiar algo en el exterior, hago así, y lo cambio en mí, esta es la dirección donde yo sí puedo trabajar. Esta es la dirección donde yo sí tengo la capacidad de hacer un cambio. No cambiar a la gente. Cambiar a la gente es manipularla. Es no permitirle ser lo que ellos son. Es decirle, no seas esto o no hagas esto porque esto me duele. Pero si yo alcanzo a hacer una actualización de mi sistema, de mi forma de interpretar las cosas, y libero a la persona de eso, automáticamente la persona puede seguir haciendo lo que estaba haciendo y a mí no me genera contracción y no me genera esa emoción que me contrae adentro mío. ¿Sí? Entonces es importante esto, trabajar aquí en nosotros. Y esta es la parte de la fórmula actualizada. Ahora es A más B igual C, donde B yo sí tengo acceso. B son mis estructuras mentales. Vamos a aprender en la etapa número 2 y número 3 cómo utilizar nuestro cuerpo para poder leerla, cómo utilizar nuestro cuerpo para poder localizarla, cómo poder seguir entendiendo qué es lo que nos quiere decir esta contracción. Vamos a aprender a integrarla luego y después vamos hasta entender cuál es la necesidad que está grabada en nuestro inconsciente. Todo este proceso lo podemos hacer, pero el primer paso es desenganchar a la gente de ser culpable. Porque cuando viene una persona y me empieza a contar la historia, me dice, Gastón, me pasó esto, esto, esto y esto, ¿cómo lo puedo solucionar allá afuera? ¿Me das un consejo? Yo le digo, allá afuera no vas a poder hacer nada, es el querer afeitar en el espejo. Le digo, no, tenés que trabajar acá. Y cuando vos trabajás, tenemos que ser humildes. Esta es una cosa muy importante y muy difícil, porque pensamos que siempre nosotros tenemos razón y que el que está mal es el que está allá afuera. Tenemos que ser humildes y entender que hay un B que no alcanzamos a leer que nos genera esta contracción. Y con mi experiencia personal, ¿se acuerdan que yo conté cuando contaba un poco de mi vida, que comencé todo esto con mucha frustración, con mucha bronca, sintiendo mucha injusticia, mucha agresión, queriendo descargarme con las personas? Empecé a darme cuenta que todo eso, cuando lo empecé a sentir en forma consciente y me empecé a ser responsable y dejé que se manifieste en el cuerpo, es como que empecé a bajar adentro mío y empecé a entender que debajo de todo eso había un dolor. Y ese dolor era el que me generaba esa tensión, esa agresión. Y seguí bajando y bajando adentro mío, sintiéndome en forma consciente todo ese dolor, integrando todo ese dolor, y empecé a encontrar la necesidad. Encontré una necesidad que estaba dentro mío, que inconscientemente se la ponía de mochila a las personas que estaban alrededor mío. ¿Sí? En mi caso era que se las cargaba a mi pareja. Decía, sí, porque yo estoy buscando una pareja que tenga estas características. Y si no la encontraba, no la tenían, pum, cambiaba y cambiaba y cambiaba. Pero después me empecé a dar cuenta que siempre eran las mismas cosas. Y me di cuenta que eran necesidades que yo tenía, que nadie me las había mostrado y que tampoco sabía qué podía hacer con esas necesidades. Y en el momento que me di cuenta que esas necesidades eran mías, a través de la tecnología del sentir, empecé a tener más conocimiento, más autoentendimiento de lo que pasaba en mi sistema,
de lo que me pasaba en mi inconsciente. Empecé a dejar de darle la culpa a las personas. Empecé, en el caso de mi pareja o de las parejas que iba teniendo, que las iba cambiando, a decirle, a partir de ahora quiero crecer. No quiero ser más un niño emocional, un Gastoncito que se siente abandonado, que se siente no entendido. Quiero integrar eso. No es que vos me tenés que estar siempre diciendo, ay, cómo te quiero, qué lindo que sos, qué bueno que sos, qué inteligente que sos, que era como darme de comer a una necesidad mía que yo me la tenía que satisfacer a mí mismo y no lo podía hacer. Entonces, el entender el ABC de las emociones nos empieza a ayudar a entender cómo es todo este proceso, ¿sí? Otro de los ejercicios que yo te invito a que hagas es, ¿te acordás? Elegimos el área que es la que en este momento te está generando más conflicto en tu vida, elegimos las emociones, ¿no? Y empezamos con esto, ¿no? De que él me hace tal cosa y yo siento esta emoción. Es empezar a decir, yo siento esto. Empezamos a traducir, en vez de él me hace o él no me valora, empezamos con yo me siento no valorada, no valorado, yo me siento no escuchado, yo me siento no entendido. Y cuando empezamos a estar claros emocionalmente con todas estas cosas, automáticamente dejamos de agredir y de poner el foco afuera. Decimos, esto es como me siento y esta es mi verdad y nadie te la puede discutir porque es lo que vos estás sintiendo en tu cuerpo. Empezás a compartir en qué lugar sentís esta contracción. Le decís a la persona, estoy sintiendo una contracción en mi garganta, o en esta situación, en este momento, lo que está sucediendo me genera una contracción, me genera que me apriete en el estómago, y empiezo a comunicar, ¿no? Entonces es importante que entendamos que todo esto se va generando por estas estructuras que tenemos en nuestros inconscientes, en nuestro inconsciente. Por eso vamos a necesitar a nuestro cuerpo para hacer la integración. No lo vamos a poder hacer a nivel mental. Este es el cambio que hablábamos tanto, ¿no? En la conciencia antigua queríamos resolver todo mental y queríamos no sentir, y en nuestra nueva conciencia es la conciencia del sentir, es la conciencia del tomar la responsabilidad, es la conciencia de decir, las emociones tienen un espacio en mi vida, aprendo el lenguaje, entiendo lo que me quieren decir y automáticamente lo integro a mi sistema y hago mi upgrade, mi actualización mental para poder tener una vida mejor, para poder tener una vida más calma y más tranquila. Y este es el empoderamiento, ¿no? No estar más dependiente o dependiendo de las personas, sino que automáticamente me empodero y estoy tranquilo. Y lo que les quería comentar es, ¿se acuerdan que había comenzado una situación que me había generado a caminar por este camino? Bueno, las mismas personas siguen hoy haciendo lo mismo, no han cambiado nada, la situación en el exterior no cambió, pero la forma de sentir la mía cambió, la forma de ver la mía cambió, mi estructura mental se actualizó, y ahí fue donde lo que antes era el peor drama de mi vida, la peor cosa que me podía pasar, fue en realidad esto de decir, wow, este es el regalo más lindo que me regaló la vida. Y me empecé a dar cuenta que estas contracciones que yo tenía dentro mío era porque mi estructura mental era muy chiquitita, ¿no? Es como, yo me acuerdo cuando tenía 10, 12 años, mi mamá me compraba zapatos cada 6 meses y me decía, otra vez zapatos, Gastón, otra vez zapatos. Y le digo, mamá, me está creciendo el pie, me aprieta el zapato, las zapatillas nuevas cada 6 meses. Esto es igual con nuestro ser. Nuestro ser quiere expandir, como todo en la naturaleza, como todo en el universo, es expansión. Pero las estructuras mentales me mantienen a mí bajo presión. Y claro que cuando yo quiero expandir y tengo una estructura mental, me aprieta. Entonces empecé a entender que estas contracciones son estructuras mentales antiguas que yo tengo
que necesitan, que mi ser se siente apretado, que mi ser quiere ser y ya no se aguanta estas estructuras mentales y por eso duele. Y cuando yo empiezo a integrarlas en forma consciente, se empiezan a rajar, se empiezan a quebrar, ¿no? Una imagen muy, muy bonita y muy clara es, bueno, esto que les decía con el tema del pie, ¿no? Que me sigue creciendo el pie y es tonto decirle a alguien que le crece el pie y le aprieta el zapato, decirle, no, bueno, ¿por qué no te cortás los dedos y te seguís quedando con el mismo zapato? No, aguantate el dolor y caminás toda tu vida así. No, decís, es el momento de comprar un zapato nuevo, necesito una estructura mental más amplia, esta estructura mental ya no me cuadra. Entonces, o lo hacemos en forma consciente, o la vida a través de golpes y de dolores y de contracciones nos va llevando a que de repente digamos, ¡pum!, esta estructura mental se quiebra, se rompe. Tenemos que aprender a que en el momento que nos aprieta, hagamos la expansión. Digamos, ok, esto que yo estaba pensando que era de esta manera ya no me sirve más, lo tengo que abandonar, lo tengo que dejar y tengo que dejar que mi ser me vaya guiando y me va a ir diciendo, ahora quiero tener más espacio, Gastón, ahora quiero sentirme más libre, ¿no? Entonces en realidad cada contracción lo que nos está dando es la posibilidad de crecer. Antes pensábamos que era algo malo, que teníamos que ir a curarnos, o cuántas veces por tener muchas contracciones o miedos o cosas en el cuerpo, vamos al médico y metemos un montón de fármacos para no sentir, para que me sanen, para que me curen, o buscamos diferentes tipos de distracciones, de entretenimientos, o de drogas, o de químicos, o de cosas, o la comida, empezamos a comer para no sentir, para tapar emociones, o con mucho trabajo, o con las relaciones, o con las salidas, o con el sexo, utilizar el sexo o el deporte para descargar y no sentir todas estas frustraciones o miedos o tristezas o cosas que sentimos. Entonces la idea es crecer desde un bebé a un niño emocional a una persona adulta en forma emocional, ¿no? Es como que yo digo, imagínense que cuando uno es chiquito, las emociones es como el control de la vejiga, ¿no? Tenemos emociones y al principio uno no sabe cómo manejar la sensación física de que quiere hacer pis, ¿no? Entonces, ¿qué hace? Se hacen los pantalones o le ponen un pañal, hasta que la mamá y el papá con paciencia le van sacando los pañales y le van poniendo los pampers y le van poniendo un pantalón, y uno se moja una vez, se moja dos, se moja tres, hasta que empieza a entender qué es la sensación interna y tiene como este control de esfínteres. Con las emociones es igual. Como nadie nos enseñó a crecer, seguimos siendo bebés, estamos en pampers con las emociones. Entonces acumulamos y no sabemos qué hacer, y viene alguien y te dice hola, buen día, y ¡pua!, uno explota y larga todas las emociones así de golpe, como que como que lo orina todo de golpe, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene control emocional, en el sentido de no controlar para reprimir, sino entender lo que me está pasando. Entonces, en una relación, en una conversación, en una situación, decimos, mira, esto que me estás preguntando me genera esta contracción en este momento, necesito un tiempo para mí, dame un espacio, puedo salir de la habitación o de la situación, como digo, voy al baño y ahora vengo. Todo el mundo, la sociedad respeta cuando uno necesita ir al baño y tomarse 2 minutos. Bueno, me tomo mi tiempo, hago mi integración y automáticamente regreso y contesto, pero ya contesto ya relajado, ya habiendo hecho mi integración, no poniendo toda la frustración en la información que estoy sacando, ¿sí? Por eso es importante que podamos entender estos procesos, qué es lo que nos está sucediendo, y que aprendamos a comunicarlos, ¿no? Entonces, una forma de poder comunicarlo es decir, vos me estás haciendo esto, o es tu culpa, o vos sos el culpable, es decir, yo me siento de esta manera y esto me genera esta emoción, ¿no? Entonces es importante darnos cuenta que el yo me siento automáticamente empiezo a tomar la responsabilidad de que es una estructura mental mía, ¿sí? Bueno, seguimos haciendo estos ejercicios, y cualquier consulta podés seguir viéndonos en Radio 13 Digital,
en las redes sociales, en gastonbacchiani.com o en Facebook Compartiendo Claridad, Sharing Clarity en Instagram. Y bueno, esto es la tecnología del sentir, la herramienta que te ayuda a integrar las emociones en forma consciente para liberar tu potencial. Nos vemos en el próximo bloque. Todos los días estamos expuestos a factores internos y externos como estrés, contaminación, toxinas o falta de nutrientes que pueden provocarnos inflamación o enfermedades psicosomáticas, bajarnos los niveles hormonales y las defensas corporales, causar falta de concentración o un cansancio excesivo. Es por todo esto que nace Bienesta, un centro de medicina funcional creado especialmente para que lleves una vida saludable, solucionando estos y otros padecimientos mediante distintos estudios de equipos de vanguardia que identifican la raíz de las enfermedades, síntomas y patrones causantes del deterioro corporal. Claro que sí, pues es muy bonito porque digamos yo hay veces que hablo de que soy curadora y por ejemplo gente como mi abuela o algunas amigas me dicen, ya hiciste tu curandería, ¿no? Existe esta confusión de los términos y del uso del término y sin embargo es algo completamente atinado porque en su origen el término curador viene precisamente del latín curare y de hecho en su origen el término de curador era una figura que se usaba en la antigua Roma y que proviene del derecho romano, ¿no? Eran estas figuras que se encargaban de resguardar o proteger a alguna persona que por alguna situación no tenía la capacidad de cuidarse a sí misma o bien a su patrimonio. Hola, ¿qué tal? Bueno, y aquí seguimos con Compartiendo Claridad, Sharing Clarity. Mi nombre es Gastón Bacchiani y estamos compartiendo la tecnología del sentir, que es la herramienta que te ayuda a integrar las emociones para liberar tu potencial. En el bloque anterior estuvimos viendo la fórmula, el ABC de las emociones, ¿no? Que C eran las emociones que se nos generaban con un hecho. ¿Se acuerdan, no? Teníamos, cuando en la conciencia antigua era A igual a C, esta persona hizo un hecho o dijo una frase, me genera una emoción. Recordamos que las emociones ya no las juzgamos más, sino las dividimos en dos grupos. Emociones que generan contracción y emociones que generan expansión, ¿no? Es como que la vida en realidad es un sistema binario. Nos pueden pasar dos cosas. Observen. Tómense el trabajo de observar todo lo que le va pasando día a día. Hay solamente dos posibilidades. O van a sentir esto o van a sentir esto. Es un sistema binario. A estas le vamos a ir poniendo diferentes nombres. Y a estas también, ¿no? Estas son las emociones del amor, de la alegría, de la felicidad. Y esta la tristeza, la angustia, la frustración en diferentes partes del cuerpo. No nos vamos a encargar de las de expansión porque a todo el mundo le gusta. Dice, cuando tengo una expansión quiero sentir mi expansión y estar tranquilo, relajado y disfrutar. Buenísimo. Vamos a encargarnos de las contracciones, de las A igual a C cuando hay un hecho y me genera una contracción. ¿Por qué? Porque nos enseñan a meterlas abajo de la alfombra, a no escucharlas, a evadirlas, y la propuesta es crecer, como decíamos en el bloque pasado, ¿no? Pasar de ser niños emocionales a adultos, o primero teenagers, jóvenes emocionales, y después adultos inmaduros emocionales, en los cuales podamos tener una plena conciencia de lo que nos está sucediendo a nivel emocional y podamos compartir nuestra claridad de lo que nos está sucediendo y poder decir, mira,
en este momento necesito tiempo para mí, en este momento necesito sentir mi emoción, y después te voy a contestar y te voy a devolver la información que me estás pidiendo. ¿Sí? Es importante estar claro. Si yo no estoy claro, no puedo pedir que la persona alrededor mío esté clara. Si yo no entiendo mis estructuras mentales inconscientes, no puedo pedir que la persona que me rodean me las puedan entender. Si yo no entiendo mis necesidades, no puedo esperar que alguien satisfaga mis necesidades. O sea, este es un camino de autoconocimiento, que tenemos que ir paso a paso. Habíamos dicho también en los bloques anteriores que es hacia aquí. Estamos en la etapa 1, que es quién es el responsable. Y en la fórmula, el ABC de las emociones, en la antigua era alguien hace algo, genera una contracción. Ahora ponemos en la actualización más B, que es una estructura mental. Y me dicen, Gastón, buenísimo esto de la estructura mental, pero no me queda claro. ¿Me podés dar un ejemplo más concreto? Sí, cómo no. Entonces, en los talleres lo que hago es, a veces le digo a la gente, invito a uno a pasar al escenario y digo, a ver, por favor, póngase los anteojos. Se pone estos anteojos y le digo, ¿qué ve? ¿No? Y, por ejemplo, hay una pared blanca y le digo, ¿qué se ve en la pared esa? ¿No? Como esta que tenemos aquí de este lado. Ah, bueno, es una pared que ve unas líneas violetas. Y para cualquier lado que voy mirando, la vida alrededor mío tiene líneas violetas. ¿Por qué? Porque estas líneas violetas son las estructuras mentales que me fueron compartiendo de generación en generación mi familia, la escuela, la cultura, ¿no? El truco es darse cuenta que yo estoy usando estas gafas, estos anteojos, ¿no? Que yo me los puedo sacar y que están ahí y que estos generan contracción. Les cuento, por ejemplo, en Alemania hay un tema con el tiempo. Las estructuras mentales es, si uno dice que se va a encontrar a las 6 de la tarde y va a llegar 6:05 o 6:10, tiene que avisar antes. Llamar por teléfono y decir, mira, voy a llegar 10 minutos tarde. Si uno no avisa con tiempo que va a llegar 10 minutos tarde, es una falta de respeto. Y si ya pasa los 10 minutos, no way. Es una falta de respeto total, que mi tiempo vale y vos estás abusando de mi tiempo y me siento abusado es todo un drama que aquí en Latinoamérica no lo tenemos, pero en Alemania el tema del tiempo y la puntualidad es a rajatabla. Y bueno, cada cultura, ¿no? Como les contaba, que la tecnología, el sentir, las vamos haciendo en diferentes países, en 5 países europeos. Los italianos tienen otras estructuras mentales que los contraen, como que a los franceses o que a los españoles o que a los alemanes, ¿no? Pero cada uno tiene una estructura que le viene bajando y genera contracciones, ¿sí? Entonces, el truco es, si yo tengo una estructura mental que en mi cultura, en mi sociedad, me genera unas contracciones en el cuerpo, ¿cómo hago para hacer mi upgrade? Es darme cuenta. Entonces, cuando yo empiezo a sentir en forma consciente, lo que me empieza a suceder es que se me actualiza. Ya no veo más el mundo violeta, ahora lo empiezo a ver naranja. Entonces, ¿qué pasó? ¿La pared, las cosas, la gente cambiaron? No. Mi forma de interpretación ahora es naranja, ¿no? Es violeta. Y la clave es darnos cuenta, esto es súper importante, es darnos cuenta que hay tantas gafas de tantos colores en el planeta como seres humanos hay. Si tenemos una población en el planeta de 7.500 millones de personas, hay 7.500 millones de gafas y de puntos de vista. Y cuando yo entiendo que la persona que me está hablando a mí me está hablando a través de sus gafas, todas las interpretaciones que está diciendo, todas las cosas que me está hablando, es a través de cómo esta persona se siente, es a través de la estructura mental que esta persona tiene. No tiene nada que ver conmigo ni nada que ver con mis estructuras mentales. Del mismo modo, de la misma igualdad, es todo lo que yo interpreto de la persona y de los hechos externos son mis estructuras mentales. Y cuando empezamos a descubrir que cada persona
tiene estructuras mentales que interpreta la realidad en forma diferente, nos empezamos a calmar, nos empezamos a no juzgar a las personas, a tener paciencia y decir, wow, quizás me estás gritando porque tenés una estructura mental que te está sofocando, que te está activando un dolor. Quizás te sentís bajo presión. Te entiendo. Yo también me siento bajo presión. Tengo una estructura que en mi caso es, si yo no hago lo que me dijeron, no tengo valor. ¿Entienden? O sea, tenemos que empezar a descubrir cuáles son las estructuras mentales que tenemos cada uno de nosotros. Te propongo, te invito a que te hagas este ejercicio que es escribirte el A más B igual a C, esta fórmula. Si no, podés bajar de la página web gastonbacchiani.com las planillas para poder hacer el ejercicio, y que escribas cuáles son los hechos y cuáles son las personas y qué te generan, y observar qué es la estructura mental. De a poquito, al entender que tenemos diferentes estructuras mentales y que la podemos ir actualizando, es decir, wow, yo me siento así cuando esta persona hace esto, porque esta puede ser la estructura mental. Y vamos a empezar a descubrir que es quizás algo que viene bajando de familia, que de nuestros abuelos a nuestros padres y viene a nosotros. Y por eso también es importante que detectemos nuestras estructuras mentales para que en forma consciente las integremos y las actualicemos o las expandamos para no pasársela a nuestros hijos. Toda nuestra inconsciencia, si no la trabajamos, se la transmitimos a las generaciones que vienen, y ellos van a seguir haciendo. Por eso es importante compartir desde el corazón con nuestros hijos o con los sobrinos o con los nietos, con todas las nuevas generaciones, esto de la tecnología del sentir. Es preguntar, ¿qué sentís? Y no te juzgo por lo que sentís. Yo no quiero ser juzgado por lo que siento. Tampoco quiero juzgar a las personas. Entonces, ¿qué sentís? ¿Sentís esto? Te entiendo. Y estoy con vos mientras lo sentís. Comparto mi ser, mi presencia en este momento contigo para que vos puedas sentir en forma consciente. Pero todo eso lo podemos hacer solamente si entendemos lo que nos está pasando, ¿sí? Entonces, ahora que sabemos que todas las contracciones que nos ocurren es a través de la parte B de la fórmula, a través de las estructuras mentales, en los próximos capítulos vamos a entender cómo se hace este proceso de actualización, cómo se hace este proceso de este upgrade de conciencia, ¿no? Cómo lo podemos ir generando. Bueno, te invito a que hagas los ejercicios, a que observes y que lo tengas claro, y la semana que viene, en el próximo capítulo, vamos a aprender en la estación número 2, que es ¿qué siento? A ver qué tipo de emoción es la emoción que está generando la contracción en el cuerpo, en este momento, ¿sí? Bueno, mi nombre es Gastón Bacchiani y estoy feliz de compartir con todos ustedes aquí en Townhouse Network y en @radio 13 digital, que nos pueden seguir en todas las redes sociales, o en gastonbacchiani.com, o en Facebook Compartiendo Claridad o Sharing Clarity en inglés, o en Instagram Sharing Clarity también. Un gran abrazo y te espero la próxima semana.